¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su video podcast Fitmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Miguel Manso, quien es experto en seguros, en planes de inversión y en finanzas. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Miguel aquí a su programa Fitmasters. Pues mi estimado, gracias, un gustazo estar aquí invitado. Pues básicamente desde que me dijiste dije, pues cómo no, vamos empezando, ¿no? Oye, ¿y qué te parece con toda esta situación que ha sucedido con la pandemia? Y como tú bien mencionas, todas las circunstancias, porque previamente a esto pues nos pusimos de acuerdo para abordar algunos temas, porque es tanta la información que tenemos el día de hoy y alto contenido de valor que quisiéramos pausar estas mediantes y si te parece, empezamos con seguros. ¿Qué son los seguros? ¿Para qué sirve? ¿Para quiénes son? ¿Quiénes los utilizan? Pues básicamente hay gente que me dice, oye, ¿a qué edad es conveniente que yo tenga un plan, ya sea médico, gastos médicos, ese tipo de detalles? Entonces, ¿a qué edad es? Pues es 5 años antes de que nazcas. Pues básicamente tus papás ya tienen que haber tenido un plan enfocado a eso. 5 años antes de nacer. Pues sí, porque al final de cuentas, un gastos médicos tiene el tema de que antigüedad, hay padecimientos que no te los pagan desde el día 1. Entonces, el motivo de que en cuanto más tiempo tengas, te pagan todo ese tipo de diabetes, cáncer, hay tipos de cáncer que se pagan después del mes, hay tipos de cáncer que se pagan después de 2 años. Entonces, a un consejo, pues básicamente es ese, que nazcas ya con eso, porque hay bebés que nacen con algún tipo de, no sé, con Down o con algo. Con alguna discapacidad. Con una discapacidad y que el detalle es que si no cuentas con un gastos médicos, pues difícilmente alguna compañía te va a aceptar. Entonces, tanto hay temas de gastos médicos, hay temas de vida, auto, casa, negocio, hay de todo, es un mundo en este caso. ¿Por qué se presume, mi estimado Miguel, que los seguros tienden a ser costosos? Pues básicamente es el desconocimiento debido a que es dependiendo. Tú ves a tu vecino que está ganando, no sé, 100,000 pesos al mes, 50,000, tantos. Me refiero a seguros privados, sí. Para que nos comprenda el auditorio. Totalmente. El auditorio de Fitmasters lo comprende. Y que tú estás viendo que ellos, pues tal vez sí tengan alguna planeación que necesiten una suma o por fallecimiento muy alta, muy distinta a la tuya. Entonces, si ellos están pagando tanto, pues tal vez para ellos es algo que sí se les acomoda. Y si tú ves lo que ellos están pagando con lo que tú estás ganando, es, oye, eso yo gano al mes. Pero no, ahí eso se puede adecuar a tu necesidad. Entonces, es un mito que digan es muy costoso. Técnicamente es un mito, puesto que todos se adaptan. Hay cientos de compañías, hay decenas de compañías y que económicamente se pueden estar adaptando a ti. Fue muy bien sabido la semana pasada aquí en México, y te lo menciono en México porque tenemos nuestros radioescuchas o toda nuestra audiencia alrededor de Latinoamérica y otras partes del mundo, pero en México sí lo quiero precisar porque fue muy sonado la semana pasada respecto a que nuestro presidente mencionó respecto a la clase media, ¿no? Y conforme a los estatutos establecidos en Forbes, lanzaron un artículo que decía que la clase media es aquella que gana entre 8,000 y 15,000 pesos. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Pueden tener acceso a un seguro? ¿Hay modalidad? Digo, porque ahorita mencionabas una cantidad de 100,000 pesos, ¿no? O sea, hablando en cuanto a cuantía. Sí. Pero esta media que puede acceder a obtener un seguro, ¿es factible? ¿Hay planes de este tipo? Totalmente. O sea, por ejemplo, un seguro de vida, gastos médicos. Imagínate, hay planes, obviamente, que en cuanto más joven seas, más económico es. Entonces, imagínate un plan donde sea que por fallecimiento, invalidez, te estén pagando 2 millones de pesos a tu familia, te cueste 7,000 pesos al año. Pues mucha gente eso se gasta en unas, como bien dijo Anaya, no es por decir eso, pero se lo gasta en unas caguamas. Entonces, si lo ponemos anualmente, pues puede ser al mes 500 pesos. 500 pesos, si lo pones al día, ya vas viendo cuánto es. Muchas veces un café. Refiriéndonos a cualquier tipo de seguro, o sea, gastos médicos, de vida, de auto, patrimonial, de casa. En este momento es vida. Vamos hablando de vida, entonces. Pero imagínate el tema de un auto. Obviamente, dependiendo del tipo de auto, hay muchas compañías. Ahí sí hay un buen de compañías y todas se pueden estar adaptando a ti. Entonces, el tema de auto, el tema de vida, gastos médicos, obviamente, en cuanto más joven seas, más económico es. Y hay compañías que son más económicas que las demás. Entonces, puede que en una compañía, que no voy a mencionar cuál, pero una compañía que te cueste 20,000 pesos, hay compañías que te cuesten 10,000 pesos al año.
en un gastos médicos. Estoy hablando de cantidades anuales. Pero lo dividimos entre dos, entonces ya es más, más accesible, ¿no? Al bolsillo del usuario. Que un plan se puede pagar anual, se puede pagar a 6 meses, se puede pagar mensual. O sea, es un mito técnicamente, y más en el enfoque que donde yo estoy, en mi oficina, manejamos más de 9 compañías. Entonces, cuando voy a una cita, es muy difícil que me digan no me alcanza. Ese es el punto. ¿Qué sucede, mi estimado, por ejemplo, con la idiosincrasia o la manera de ver a lo mejor de otros países con referente a Latinoamérica, ¿no? Porque bien se sabe lo que hay empresas que nacieron de Suiza, españolas, francesas, estadounidenses, no se diga, ¿no? Hay muy conocidas. Entonces, ¿qué sucede o qué nos diferencia, por ejemplo, en la cultura de la salud? Digo, porque esto emana de la salud, que en México estimen más a lo mejor el servicio público, que está bien, es algo constitucional, es algo que es una garantía que se le tiene que entregar a la ciudadanía por parte de la autoridad o del gobierno, pero por ejemplo, aquellos que no tienen acceso, no todos también tenemos acceso al seguro público. ¿Qué es lo que pasa? Que en otros países sí tienen esa cultura y aquí no. ¿En dónde está esa divergente? Todo tiene que ver que en Estados Unidos o en países que son potencia es sí o sí lo tienes que tener, sí o sí. O sea, no hay de que no. O sea, ya es un mandato estipulado en aquellos países. Que mexicanos que se van a Estados Unidos, es muy común porque he ido a Chicago, a Houston y doy pláticas a mexicanos que están allá para que desde Estados Unidos estén pagando tanto la educación de sus hijos, el gastos médicos a sus papás, tengan una pensión en México adicional a la que ya están haciendo allá. Y yo veo que ellos en Estados Unidos ya tienen un gasto médico, ya tienen vida, ya tienen todo. Hasta de seguro, Sí. perdón, de empleo, seguro Sí, de empleo, claro. De inversión, tienen Sí, todo. sí, sí. Entonces, y en México no hacen eso. Y también lo puedes ver, es común que allá no estoy diciendo que todos, pero se tiene esa fama que cuando está en Estados Unidos no se pasa ningún alto. Y cuando O sea, que viene a cruzas la México, frontera y que te cambia el chip, ¿verdad? Exacto. Entonces pasa eso mismo en este aspecto, en estos temas. Entonces es muy común. ¿Qué pasa? Pues básicamente me doy cuenta que cuando la vez que he ido que estoy con ellos, me siento, como con ellos, platico, y me cuentan mucho eso y digo, wow, haz eso en México también. O sea, no ponga los Pero huevos hablando de latinos viviendo en Estados Unidos. Sí, totalmente, porque Okay. al final tengo planes que pueden ser, puedo dar un gastos médicos o vida en todo el continente. Entonces tengo esa como confianza. De hecho, conoces a un cliente mío, Sí, claro. Gustavo. Sí, Entonces, claro. pues básicamente así es como lo manejamos. Y que se adapte a su necesidad. Como te lo comento, todo es dependiendo de lo que es necesidad. Entonces, todos conforme a nuestro bolsillo, nuestro presupuesto, tenemos alcance de un seguro de gastos médicos, de vida, de empleo, de salud, o sea, me refiero a de auto, Sí, o sea, todo eso el tenemos detalle, acceso. Como te lo comento y como lo veníamos diciendo, es un mito que cuestan mucho. Y de hecho, mucha gente, como lo ve muy costoso, hoy en día en el país, el 6% del país tiene un gasto médicos. El 6%. Estamos hablando de casi 8 millones de personas, 9. Entonces, a mi punto de vista, si ganas más de 12,000 pesos al mes, más de 15,000, pues siendo honesto, y discúlpame, pero le estás quitando el puesto a alguien que gana 100 pesos al día y que sí necesita el IMSS. Claro. Por eso el IMSS es muy bueno, el detalle es que hay mucha demanda. Y pues básicamente así es como, imagínate, alguien que gane 100 pesos al mes, 200, necesita una consulta y toma y consulta hasta en 2 meses. ¿Crees que pudiera haber a lo mejor alguna sinergia con tu experiencia? Digo, ya anteponiendo una alternativa aquí a todo nuestro auditorio de Finmaster, digo, porque nos escuchan en Colombia, que Colombia tiene un sistema de salud, hay que ser muy honestos, mejor que el mexicano, Sí. Chile, Argentina, digo, esto se vio muy notorio en la cuestión de la pandemia, a lo mejor somos muy similares a Venezuela, Brasil y Centroamérica, ¿no? Digo, Sí. quitando de lado Costa Rica, Sí, sí, sí. ¿no? Pero, ¿qué tanto emana en esa situación si pudiera a lo mejor las aseguradoras hacer una sinergia a lo mejor con el sector privado y con el sector público para que en un momento determinado pues todas estas pólizas o todas estas primas tengan un cierto alcance y todos tengamos a lo mejor un servicio de calidad, ¿no? Que la atención sea lo prevaleciente y que podamos cuidar más vidas, porque como tú bien atinadamente mencionas, el servicio público en cuanto a cuestión de salud, pues sí tiende a ser un poco deficiente y como tú mencionas, no porque no puedan realizarlo o porque no tengan la capacidad o incluso las herramientas o las aptitudes, sino más bien es por la tanta demanda que está ahogada, ¿no? Y a lo mejor pudiéramos adoptar un sistema como el español o el de Suiza,
¿Tú cómo ves esa situación? ¿O crees que realmente ahorita de momento las aseguradoras dicen, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a lo privado y tal cual digo? Yo lo veo muy difícil y más tomando en cuenta que en este 2020 todas las compañías han sido golpeadas demasiado económicamente, al menos en México. El caso más costoso debido a COVID en una atención médica son 29 millones de pesos. Por persona. Una persona. Entonces... Pero ojo, 29 millones de pesos cuando la persona tuvo que necesitar oxígeno. O sea, toda su Todo el atención paquete. médica en el hospital Terapia intensiva. fueron 29 millones de pesos. Entonces, ahí esa te es das la cuenta cifra máxima en la que tú tienes de estipulado. de una monto aquí en México, bajo estadística y tal cual, de la MIR, que son 29 millones de pesos por una persona. Ahí te das cuenta que obviamente las compañías se han visto afectadas en este 2020. Y nos tocó una época cuando fue el boom del COVID, que no había camas en ningún hospital. A mí me tocó clientes que me decían, ¿sabes qué, Miguel? Pues fíjate que mi esposo tiene COVID y yo lo que les dije a ellos es, ¿sabes qué? No hay camas aquí, no hay camas en Zapopan, en Jalisco no hay camas. Deja voy buscando, porque tu plan es a nivel nacional, deja voy buscando en qué hospital del país hay camas y ahí te me vas. O sea, y eso es lo que estamos haciendo, debido a que pues, si no hay camas aquí, pues estás pagando tu plan. Yo como agente es, pues deja veo cómo te ayudo, yo me pongo en tus zapatos. O sea, no me siento, porque al final no soy un vendedor, yo te voy a estar ahí en los Sí, eres un momentos más asesor difíciles, financiero, tal y en cual. los momentos más difíciles de tu vida, ahí voy a estar. ¿Qué es lo que sucede, mi estimado, cuando, por ejemplo, ha pasado muchas veces que a lo mejor mucha gente aquí en los sucesivos se ve reflejado en el tema que tenemos el día de hoy? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tú pagas tu prima anual o semestral o mensual y a veces la aseguradora no cubre los gastos hospitalarios? ¿Qué sucede ahí? ¿Realmente de quién depende ese tipo de cuestionamientos? ¿Y por qué han sido señalados tanto las aseguradoras en Conducef, hablando la autoridad aquí en México? Pues mira, ahí no hay ninguna compañía está mal. Y por más que me digan, oye, que a mí no me pagó Metref, que a mí no me pagó tal X compañía, ninguna compañía está mal. Lo que pasa en esos casos, y es muy común, es que el agente es el que está mal. Debido a o está mal capacitado, o es muy novato, o si fue con una intención de afectar. Si no te explicó que tu padecimiento no te lo pago en el año 1 ni en el 2, sino iniciando tu tercer año, si a ti te dijo, el gasto médico te paga todo el gasto médico, no, el gasto médico no te paga todo. Ok. O sea, el gasto médico mayores no te paga un gasto médico menor. Ok. Entonces no te paga todo. Y te lo digo aunado a esto, digo, porque a mí me ha sucedido que yo a lo largo de todo este tiempo sí he consultado a lo mejor 5 o 6 agentes de seguros, salvo una persona antes que tú, perdón, sí confié. En las otras como que sí ve que a lo mejor querían sacar alguna otra ventaja, porque había algunos tabuladores que a lo mejor ya verificando los hospitales aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, como que ya el precio sí te genera una cierta desconfianza, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú lo mencionas, digo, para aquellas personas que en un momento determinado se vean con atención o temor, más bien con el temor fundado de que les puedan generar una controversia o algo, pues mejor háblenle a Miguel. Al fin, él es el experto y por eso es que está aquí en Feedmasters, porque en Feedmasters solamente pura gente de calidad. Y con eso quisiera dar de momento por concluido la cuestión de los temas de seguro, digo, porque también queremos hablar de que planes de inversión que mi estimado aquí cuenta con para todo el auditorio de Feedmasters, digo, porque estás en todo el continente, ¿verdad? Sí, en todo el continente, tengo clientes en algunos países también, no en todos, que ojalá me gustaría estar en todos, pero básicamente la ventaja de lo que es el tema de COVID, a uno como agente nos ayudó mucho. Esa conectividad, ya sea por Google Meet o Zoom, ese tipo de detalles nos hizo ver el potencial que teníamos como despacho y que al final de cuentas ya no necesitamos viajar ni a Chicago, sino simplemente la gente que nos contactó de ahí, nos contactó con sus amigos, pues básicamente es el mundo de la gente. Así vivimos. No sé si te ha tocado con los 5 agentes que tuviste, No, sí, fatal. muchos te decían, ¿tienes amigos? Sí, y pásamelos. ¿Por qué? Porque de eso vivimos. Ok. Porque no conocemos a todo el mundo. Y las personas que conocemos, pues es un mundo muy pequeño. Entonces, de aquí viene que el amigo del amigo te contactó, que el amigo del amigo del amigo te contactó, y así se va haciendo esta cadenita.
que obviamente en cuanto tengas o des una buena atención, te recomiendan, ¿no? Implícitamente. De hecho, a mí me he tocado casos que estoy en mi casa o estoy comiendo y me llaman, oye Miguel, fíjate que estuve con un amigo, es una fiesta, le comenté de ti y ese escuchó con 2 y ahí te van 5 contactos. Y dije, ok, bueno. Pero te los pasó, ¿no? Sí. Fíjate, yo que soy abogado litigante es como si me pusiera de, oye, acabo de divorciarte o acabo de regresarte tu casa que estabas arrendando y, oye, ¿no creas que tu colonia necesitarán la ayuda de un abogado? Pues no, o sea... Aquí hay un detalle. Aquí es un tema distinto porque... Aunque es asesoría. Sí, pero aquí, antes de que nos pasemos al siguiente tema para finiquitar esto, tenemos una fama de que somos enfadosos. Un poco. Ese es un hecho. Pero también hay gente, yo en cuanto me digan que no, es no. Ok, perfecto. Hay gente que se le dificulta decir que no y te dice mañana y mañana y mañana y ahí va a estar mañana la gente. Claro. Entonces, aquí hay un detalle. Yo lo veo bien que des el contacto de tu amigo, de tu vecino, porque no sabes en qué situación esté él. En mi caso, yo cuando estaba más chavo y con mi mamá, no sabíamos que existía esto. Entonces, mi mamá en el 95 le detectan con diabetes insípida, después de 2011 cáncer de mama, le quitan medio seno, y después, 2 años después, le detectan un tumor en su hipófisis benigno, el cual no se puede quitar. ¿Qué pasa en ese caso? Pues ninguna compañía te va a aceptar. No hay compañía que se anime a estar teniendo a mi mamá. Entonces, de haber sabido que existían gastos médicos, pues quizá con tiempo sí. El detalle es que nadie nos dijo. Y ese es el motivo que me motivó, más el motivo que me hizo el que me enfoque más en esto. Lo llamaríamos entonces las razones por las cuales te originaron a inmiscuirte en el mundo de aseguradores y planes de información. Y esa es la importancia compartida al auditorio de Finmaster para que se aseguren. Sí, pues de hecho fue el motivo que mi despacho lo expandía a tantas compañías, porque veía a gente que neta no te alcanza y yo no tengo un plan que te alcance económicamente. Entonces yo me quedaba con la impotencia, es que sí, sé que no te alcanza. Entonces básicamente ese fue el detalle que me hizo llevar a esto. Amigo, yo quisiera también compartir y usar de tus conocimientos con toda confianza, aprovechando que te tenemos aquí porque no sabemos cuándo puedas volver por tu apretada agenda. Y sí me interesaría, por ejemplo, así como hay personas que tienen la facilidad de acceder a aseguradoras o a pólizas de seguro, ¿qué pasa con aquellas personas que a lo mejor han tenido o tienen la disciplina de ahorrar? Entonces ha llegado un momento que han tenido cierta cantidad de dinero y dicen, creo que ya tenerlo en el estancado, abajo del colchón o en el banco, no me está dando rendimiento. No, la inflación se lo come. ¿Planes de inversión tienes? Sí, totalmente. ¿Pudieras platicarnos algo al respecto? Por supuesto que sí. Pues mira, básicamente donde metemos el meollo de todo esto es en ETFs. ETFs, pues básicamente es un conjunto de acciones que cotizan en bolsa. Es un vehículo que usamos, el cual no es lo mismo que tengas una acción en Amazon y que imagínate, aunque tengas mucho, imagínate que le metiste 50,000 pesos a Amazon y que algo que habíamos dicho, imagínate que a Jeff Bezos, no estamos diciendo qué pasó, pero imagínate que a Jeff Bezos le dicen que tuvo una denuncia de abuso sexual. Se acabó. ¿Qué pasa con tu acción? Pues bajan. Se disparan, van. Sí, claro. Sí, ya viste lo que pasó con Coca, el simple movimiento con Cristiano, hace, que quitó las cocas de ahí, baja su acción. Entonces, depende de una compañía. En una ETF, dependes de un índice, como un decir, Nasdaq 100, son 100 compañías tecnológicas que más cotizan en Estados Unidos. Ok, Nasdaq. Entonces, dependes de 100 compañías. Entonces, dime tú, ¿cuándo has escuchado que las 100 mejores compañías de Estados Unidos caigan? No, pues no. Es muy difícil. Sí, nunca ha pasado y si acaso pasa son 2, 5. Te afectan 5, no 95. Es muy distinto. Entonces hay planes que son, al menos aquí en México, desde 1,500, 2,000 pesos al mes. Y con un rendimiento mensual, anual, trimestral. Es anual, es que dependiendo. 3 años, 5. Pero hay planes que son a 5, 6, 7, 8, hasta 25 más años. ¿Y se cotiza en dólares? O sea, la moneda denominadora común es el dólar. Son muchas monedas las que manejan. Es que te estoy diciendo un plan básico. También hay planes
que son desde 100,000 pesos en un único pago y es un plan a 5 años, o hay planes que son desde 500,000 pesos. Por ejemplo, estamos hablando distinto. Cerrando cifras, ¿no? Para también ejemplificarle al auditorio, si yo te invirtiera 100,000 pesos el día de hoy, a los 5 años, ¿cuál sería la estimación? Obviamente porque estamos estimando, no especulando, que también hay que mencionar al auditorio que este sistema sí estima el resultado conforme, me imagino, los algoritmos y todo lo que prevalece. ¿Cuál sería mi ganancia? Todo es dependiendo en qué moneda, en qué ETF. Vámonos al dólar, a lo tradicional, al dólar. Imagínate, hay clientes que tienen esa idea. Que me dice, oye Miguel, si yo meto 100,000 pesos o 200,000, ¿cuánto voy a tener en 5 años? No sé si mañana siga vivo tampoco. O sea, va a haber ganancias, sí, porque son ETFs, pero no te puedo decir un estándar. Y esas te puedo decir lo que ha pasado ganancias, en los últimos 5 años. ¿Las ETFs son sujetas a sucesión, es decir, a herencia? Sí, de hecho, ¿Sí se transmiten? si tú llegas a fallecer, Ok. pues básicamente a tu familia le van a dar todo eso que tú tenías en el fondo. Ok. Entonces, O sea, tú dejas designado un beneficiario una vez que realizas tu inversión. un plan de estos, tienes ese detalle, esa ventaja. Tienes una muy buena ventaja y que al final, pues hay años que puedes tener una ganancia del 20, 20 y tantos por ciento, 15, el 10, pero tener la confianza que es más que lo que te dé un banco, que debido al tema del banco te lo consume el tema de inflación. Entonces aquí tienes como esa ventaja. Una, debido a que es una moneda, es decir, en Estados Unidos, ganas dividendos de allá más el tipo de cambio. Entonces ahí es una ventaja que tú tienes. ¿Qué es lo que sugieres si yo, por ejemplo, quisiera invertir por primera vez? ¿Qué me recomendarías? ¿Dónde hacerlo? Ya ahorita ya ahorré, ya tengo mi seguro de gastos médicos, tengo el de vida también, incluso tengo el patrimonial que es el de mi casa por cualquier circunstancia. Digo, Guadalajara es una ciudad sísmica y también tengo el de mi auto. Es más, hasta el de empleo por... Ya cumplí todo, ahora sí quiero ganar billetes. Sí. Pues básicamente vamos haciendo una planeación. Me dices cuánto tienes. Ok. Si deseas que sea un plan a un único pago o deseas que sea un plan constante anualmente y que me digas, ¿sabes qué, Miguel? Puedo disponer 50,000 pesos al año, 20,000 pesos al año, 18,000 pesos al año. Okay. ¿Qué pasa si a lo mejor, por ejemplo, el primer año dispuse de 20,000 pesos y el siguiente te digo, ¿sabes qué? Otra pandemia que ojalá no pase. Okay. Tengo 10. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Pierdo ahí? Podemos hacer modificaciones, puesto que tu plan, yo lo que les digo a mis clientes es no topes, no te pongas una soga al cuello. Que no puedas pagar porque después. Es un plan que va a tener sus penalizaciones debido a que se hacen a 5, 10, 15, 20, 25 años o más. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Destinar a lo mejor de mis ingresos el 10 al 20% todo máximo? El tiempo a mis clientes, de lo que tú ganes al año, destina del 10 al 15%. O sea, sumo los 12 meses que gané el anterior año y con eso estimo para una próxima inversión. Lo tienes que estimar, porque al final de como cuentas, en Estados Unidos. Yo lo que les digo también a mis clientes o las sesiones que hago en Estados Unidos es que de cada 10 pesos que tengas, el peso inicial o el 1.5 destínalo a un fondo. Y ya de ahí lo demás, eso destina a lo que tú gustes. Porque lo que pasa es muy común con los mexicanos, es de que destinamos a un plan de inversión lo que nos quedó. Y a veces no es nada. O sea, no lo ponemos en el presupuesto. Tiene que ser inicial. Yo creo que eso es en todo Latinoamérica, ¿no? También a mis hermanos latinoamericanos creo que ya es idiosincrasia compartida. Ese es el motivo que nos distingue con un país potencia. Ellos sí presupuestan al inicio del año. También tiene que ver porque no fuimos educados desde pequeños con ese concepto. Entonces deriva tanto de gobierno, papá todo y de tiene escuelas. Que ver. Hoy en día, por eso inicia un plan desde joven y ya ve haciendo hábitos. Esto es de hábitos. O sea, tú sugieres que, por ejemplo, yo estime con ustedes ciertas cantidades para un fondo de pensión, digo, para cuando yo llegue a los 60. No lo tengo asegurado, pero lo que se genere se transmite a mi familia o se transfiere a mi familia. Y si llego, pues bueno, ya tengo pues prácticamente algo de pensión o de jubilación asegurado, ¿no? Cierta cantidad. Cuentas, si tú te dedicas a algo independiente, no estás cotizando ni ante el IMSS ni ante nadie. Entonces, pues básicamente no tienes pensión. Va a ser hasta lo que tú juntes. Okay. Y si ya tienes algún empleo el cual sí te esté dando o estés cotizando con el fin de una pensión, pues obviamente es distinto, pero es un monto muy pequeño. Este sistema de ahorro
tiene... las Afores. Ajá, como las Afores, es similar a ello. Es tal cual las Afores. O sea, Que está ese, si ya lo tienes, complementemos eso. ok, perfecto. Si no lo tienes, pues lo vamos haciendo, vamos iniciando, porque si estás como independiente, pues básicamente, mi estimado, si no tienes nada, pues no sé cómo nos vamos a ver cuando tengas 80 años, o peor aún si te incapacitas antes. Y para eso te voy a realizar 2 preguntas, si me lo permites. Y la primera es, ¿qué tanto se había gestionado o qué tanto conocimiento nos puedes compartir en el sentido siguiente? Mucho se habló que las personas millennials, nosotros, Sí. vamos a carecer de una pensión. Es un hecho. ¿Cuáles son las circunstancias Es un y por hecho. qué? ¿Por qué? Porque antes, pues básicamente la gente, a ver, tú dime. Ujú. Antes, obviamente conoces a más de una persona que estuvo más de 25 años en una compañía. Sí, claro. ¿Sí o no? Mi papá, mi mamá, mi tío, mi ¿Y padrino. conoces a más? Sí. Hoy en día, muchos chavos ya no se ven así. Muchos chavos, en cuanto ven que su jefe les exige de más, en cuanto ven que algo no te gusta, que andan buscando nueva chamba. La tendencia millennial o centennial, O ¿no? ser independiente. La freelance. O como les dicen en Facebook, las punto medio neni. Sí, joder. Entonces, esas personas no cotizan. Ok. Y pues básicamente, en cuanto más joven empieces, el fondo a tu pensión es mayor. Hoy en día, quizá, cuando tengas 22 años, necesites un plan de 1,000 pesos al mes. Y cuando tengas 50 y apenas lo estás empezando, entonces tal vez necesites 20,000 pesos al mes. No, y súmale 1,000 pesos al mes. Desde yo, por ejemplo, tengo 32 años, a 30 años, a los 62, pues sí, le estimo una buena cantidad de dinero, ¿no? Sí, totalmente. Y que ese es nada más 2,000 pesos. Si los metes en un plan, el cual se va a una ETF, pues 1,000 pesos se pueden hacer mucho más, con más dividendos. Oye, yo tengo una pregunta aunado a eso, por Sí. ejemplo, ¿qué tanto se estimaba? Porque mucha gente a mí también me comentaba, en la cuestión de abogado, de derecho de seguridad social o privada, me mencionaba es que de qué tanto me sirve a lo mejor hacer ahorros en estas aseguradoras, generar este tipo de situación, si cada vez el peso se va depreciando más, o sea, pues no va a tener el mismo valor estos 1,000 pesos al 2025. En esa circunstancia, ¿cómo es la Mira, tendencia? Si ya estás cotizando, pues no, es sí o sí, te lo van a quitar. Entonces, está bien. Ese es un hecho. Te quitan el 6% de lo que ganas. Una nada. Sí, claro. Entonces, yo por eso estimo, o yo los aconsejo que pongan un plan, como tú bien lo mencionas, porque si ya estás cotizando, haz un complemento. Porque técnicamente la gente que estaba antes, que están cotizando con el IMSS, los que vienen chambeando desde los años 70, 80, ellos van a empezar a cotizar sus últimos 5 años. Y dependiendo de lo que estén ganando en sus últimos 5 años, y un tope a ganar a 60,000 pesos al mes. O sea, es un plan totalmente distinto. Tú y yo no encajamos ahí. Tú y yo si estamos cotizando, lo que juntemos en 15 años, eso que juntemos es el fondo que ya tenemos. Y hasta donde aguanta el fondo, no es vitalicio, es hasta que se acabe. Si no estás haciendo algo más, pues disculpa, mi estimado, pero nos vamos a tener que ver vendiendo algo más, a ver qué hacemos, o tener muchos hijos y que nos mantengan. ¿Y qué sucede, por ejemplo, que es más tendiente en Latinoamérica, que por ejemplo nuestros países sufran a lo mejor un déficit en cuanto a su economía cada año, o llega a tener una devaluación? ¿Qué pasa con esos fondos? ¿Están protegidos? Sí, si los metes a invertir en UDIs, si los metes a invertir en planes de inversión que te dé más que inflación, si los metes a invertir en alguna moneda que no sea la nacional. O sea, hay muchas opciones que las cuales tenemos la ventaja. ¿Criptomonedas? No. Eso es otro tema, entonces. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hoy en día, el cambio es muy volátil. Demasiado. Y que está bien. O sea, al final de cuentas, si tienes el estómago para aguantar eso, pues qué bueno. Pues Elon Musk, ya ves que dice y baja y sube Pero depende de la opinión de 1 o 2 personas. Nada más, y ese es tu capital, lo que depende de ellos. O sea, tú imagínate que alguien meta 100,000 pesos ahí. Pero son los 100,000 pesos que juntó en 5 años. Claro. Imagínate una opinión de él, pues tus 100,000 pesos se van. Aunque después vaya subiendo, sí, ¿en cuántos años? ¿O en cuántos meses? No sabemos qué va a pasar. Mi estimado, hemos llegado al momento cumbre de nuestro podcast Feedmaster. Muy bien. Y me toca hacerte la maravillosa pregunta de nuestro tan mencionado podcast Feedmasters.
3 sugerencias que nos pudieras compartir a todo el auditorio Feedmaster. ¿Y te parece si te abono un poquito o te ayudo un poquito? A mí me latería a lo mejor 2 en seguros, 1 en planes de inversión o como tú quieras. Ok. ¿Qué nos sugerirías? Una, tengan un plan enfocado al tema de gastos médicos. Es esencial. Antes de que piensen en que se vayan de viaje o algo, contemplen el gasto médico. Un plan de gastos médicos es ideal. O sea, sí o sí gastos Sí o médicos sí. todos, cualquier edad. Es que al final de cuentas, una cuenta de hospital de 50 millones, ni vendiendo todos tus bienes la pagas. Ok. Entonces, teniendo un gastos médicos, te evitas de eso. Esa es una. Y la 2 es tengan bien sus pólizas, o sea, que las tengan, sepan cuánto tienen por fallecimiento. Ok. Ese es un detalle que no mucha gente hace ese hábito y que no saben dónde están sus documentos y que cuando llegan a fallecer, pues la esposa no sabía que tenías un plan O sea, sí compartirlo con la familia. y no sabían de la gente, entonces pues su plan ya no está vigente y pues ¿qué va a pasar? Ya no te pagan nada. Claro. Entonces tienen que saber su esposa, oye mi amor, fíjate que ya tengo un plan, si fallezco nos dan tanto. Si me incapacito, dan tanto. Aquí están los documentos. Este es mi agente, comunícate con él y tal. Tanto. Y que sepan dónde está el de auto, casa, todo lo tengan en un folder. Entonces ten tus gastos médicos, forzosamente tu seguro de gastos médicos, compártelo con tu familia. Sí. Y el tercero, Ese, no dejen todo su capital en el banco, no pongan los huevos en una canasta. En una sola canasta. No, diversifiquen, vean planes, busquen a alguna gente y si tiene buenos planes, enfóquense con él o que nos busquen también, que nos contacten y busquemos alguna. a eso iba, mi amigo. Tus redes sociales, por favor. En tanto Facebook, Insta, YouTube, nos pueden buscar como Asesor Miguel Manso con Z. Ahí nos pueden hallar. Mi estimado, muchísimas gracias. A ti. Gracias por Gracias por estar la con invitación. nosotros y por compartirnos todo tu conocimiento que sé que es gran utilidad, un alto contenido de valor hoy nuevamente con mi estimado Miguel. Gracias. ¿Vuelves, amigo? Cuando me invites. Bueno, muchísimas Muy gracias. bien. Bye. Esto fue Feedmasters. Gracias.